en donde, bueno, en Bogotá tenemos un día muy soleado, ya nos contarán cómo está Medellín, cómo está Cali, pero lo que sí es cierto es que en 45 minutos aproximadamente cierra el mercado y el dólar sabremos en cuánto queda. Abrió por debajo de los 3.770 pesos, Lucas, y alcanzó a llegar a niveles tan bajos como 3.758. En este momento está en 3.763, es decir, mucho más abajo de lo que abrió la jornada de hoy, sigue bajando la divisa. Como diría don Víctor Grosso, Noticias Caracol, la tasa representativa del mercado de hoy es de 3.775, Camila. Entonces, muy seguramente va a estar un poquito más abajo para mañana. Correcto, vamos a ver en cuánto va a quedar la TRM, pero lo cierto es que vemos por lo menos una tendencia a la baja del precio del dólar. Y como hablamos tanto cuando el precio estaba llegando a 5.000 y decíamos que el mal manejo de la economía, que lo que estaba pasando en Colombia, bueno, hablemos de buenas noticias y ¿esto tendrá que ver con que se está manejando bien la economía en Colombia o esto obedece solo a choques externos y a lo que pasa con el petróleo y a lo que pasa con la Reserva Federal en los Estados Unidos? José Ignacio López es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y creo que es una persona perfecta para hablarnos precisamente de eso. Doctor López, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy viernes terminando semana. Camila, un gusto, ¿cómo estás? Nuevamente por acá, un gusto atenderlos. Pues mire, tratando de buscar buenas noticias porque bueno, tenemos lo del agua, lo de la CPS, lo de la luz, pero estamos viendo que el dólar está bajando y que está en puntos casi de hace 2 años o más. ¿A qué se debe esto? ¿Esto se debe a que estamos haciendo cosas bien dentro de Colombia en el manejo de la economía o esto solo obedece, doctor López, al tema externo de que estamos esperando que se bajen las tasas de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos y que el precio del petróleo está subiendo, etcétera, etcétera? Bueno, Camila, yo diría que hay que decirlo. Primero, cuando vemos la tasa de cambio, hay que descontar que buena parte de lo que pasa con los movimientos en el dólar son de naturaleza global, es decir, si bien y luego voy a hablar de los temas relacionados con el país, con Colombia, temas más idiosincráticos, lo que hemos visto en los últimos meses es que los mercados financieros ya están anticipando que eventualmente en la segunda parte del año las tasas de interés en Estados Unidos van a ser más bajas, y eso pues ha dado apetito a activos más riesgosos, a monedas emergentes. El mismo mercado accionario en Estados Unidos se ha venido comportando de manera muy importante. Entonces hay una parte importante de estos movimientos que vemos nosotros reflejados en la tasa del peso colombiano, que son de naturaleza global. Ahora bien, descartando ese componente común a muchas otras monedas, lo que sí hemos visto es una fortaleza incluso mayor o exacerbada en nuestra moneda. Y en buena parte lo que hemos dicho nosotros desde ANIF e incluso pues lo comentábamos en un informe hace más de un mes, que estamos esperando apreciación del peso, es varios factores que están generando un apetito adicional por el peso colombiano. Uno de ellos muy importante tiene que ver con las tasas de interés que tenemos en Colombia. En este momento nosotros estamos pagando o tenemos tasas de interés que están, supongamos, en las de corto plazo, están por encima del 12%. Y eso hace que es atractivo hacer uso de instrumentos como, por ejemplo, compras forward en el mercado de divisas que le den a los inversionistas tasas que una vez descontadas las tasas en dólares pueden estar por niveles del 7 o del 8%. Es decir, si el peso colombiano no se devalúa, un inversionista que esté hoy en día en el peso colombiano se puede estar ganando cada mes 7-8% en dólares, y eso obviamente hace que sea una moneda muy atractiva por ese diferencial de tasas de interés. Ese es un factor, no es el único. Los otros factores están asociados con los flujos de la divisa, es decir, quién está comprando y quién está vendiendo. Y en eso tenemos una noticia buena y una noticia no tan buena. La noticia no tan buena es que el país está creciendo poco y eso está haciendo que las importaciones estén de hecho en terreno negativo. Es decir, el país no está demandando muchos dólares en la medida que no está importando mucho. Esa, digamos, es la noticia no tan buena. La noticia buena es que estamos recibiendo un influjo de remesas que cada mes está siendo aproximadamente $1.000 millones. Esos son niveles que nunca hemos visto en el país.
y que obviamente corresponden a los ingresos de colombianos que están fuera, digamos, en Estados Unidos, en España, etcétera, y que están enviando ese tipo de remesas. Entonces, en estos últimos meses estamos en una situación que es relativamente novedosa, y es que el déficit comercial que genera el país lo está más que compensando esas remesas. De tal suerte que si sumamos ese componente de remesas y déficit comercial, si sumamos el tema de tasas de interés, si sumamos además que el precio del petróleo en los últimos días viene subiendo, y le agrego algo que es muy coyuntural, algunos flujos de inversión, por ejemplo la operación de Nutresa, que se configuró a través de la OPA, que estaría asociado con unos flujos en estos días, pues nos da esa receta para esta apreciación del peso colombiano. Señor José Ignacio López, cuando ha habido noticias que de alguna manera van que afectan la inversión extranjera, como las que en algún momento hubo por las declaraciones al principio del gobierno de no hacer más exploración, el mercado reaccionaba de inmediato con el dólar subiendo. En esta semana hemos tenido pues la noticia de la intervención de la CPS, una de ellas Sanitas, pues que existe por la inversión extranjera, y no vemos una reacción del dólar en el mismo sentido y pues además al contrario por lo que ya usted nos ha explicado. En otras condiciones, ¿debería haber habido una reacción al alza del dólar, o sencillamente por ser no el área de hidrocarburos sino el área de salud esto no tiene ningún impacto, o sencillamente ya los mercados se volvieron como inmunes a las declaraciones y acciones del gobierno? Bueno, es una pregunta muy interesante, y yo arrancaría con un pequeño preámbulo. Lo primero es que en general los mercados sí han venido cambiando cómo responden frente a los anuncios del gobierno, en la medida que quizás al comienzo, sobre todo había más incertidumbre sobre la capacidad que tenía el gobierno de hacer cosas. Entonces cualquier anuncio ponía a los inversionistas más nerviosos. Yo diría en los últimos meses, lo que estamos viendo es que los inversionistas ya ponderan muchos de esos anuncios. El gobierno es muy activo frente a proponer temas, proponer discusiones, proponer medidas, y no todas esas medidas, o mejor dicho, buena parte de esas medidas finalmente no se concretan. Y recordemos el ejemplo que mencionabas. En octubre, noviembre de 2022, el gobierno o el presidente en un trino mencionó la posibilidad de implementar un control de capitales. Eso al comienzo puso muy nerviosos a los inversionistas. Eso finalmente, por ejemplo, no se materializó. Y con eso tendríamos muchos más anuncios que finalmente pues no han llegado a ningún puerto. Entonces ya los inversionistas están discriminando muchísimo más los anuncios y reaccionan menos. Ahora bien, el tema de salud claramente está generando mucha incertidumbre y mucha preocupación, sobre todo en todos los que vivimos, todos los ciudadanos colombianos, todos los que estamos acá. Los inversionistas frente a ese tipo de políticas que son tan relevantes, realmente no reaccionan de inmediato porque pues quieren decantar un poco cuáles van a ser los efectos. Y en el tema de salud, los efectos quizás van a ser más de mediano y largo plazo. Entonces, para los inversionistas, tener una reacción inmediata frente a estas políticas, por ejemplo, de intervención de EPS y demás, es algo que es difícil de tener. Ellos básicamente lo que van haciendo es monitoreando la situación. Pero repito, hoy en día, apostar en contra del peso colombiano en el muy corto plazo es una apuesta muy costosa, porque es dejar una rentabilidad de 7 o 8% mensual en dólares, es decir, una rentabilidad anual de 7-8% cada mes. Entonces, eso hace que, si bien haya mucha preocupación y todavía hay mucha incertidumbre, por un lado, los mercados no están reaccionando a todos los anuncios, a todos los temas que propone el gobierno, y segundo, en este tema concreto que no es un anuncio, es una política ya muy clara de intervenir EPS y de ir estatizando, si se quiere, el sector de salud, pues los inversionistas lo tienen en el radar, pero no van a estar reaccionando de manera inmediata. Que hemos dicho desde ANIF, que pues hay mucha incertidumbre que se tendrá que ir resolviendo en lo que resta del año. Pero en la medida que esa fortaleza que nos da las tasas de interés altas, que también tiene un costo en la economía, se vaya desvaneciendo,
probablemente ya hacia finales del año los mercados sí empiecen a reaccionar más frente a este tipo de cosas que estamos viendo en el país. Pero mire, la pregunta que se hace mucha gente, sobre todo con el tema del dólar, ayer me la hacía un amigo cuando mirábamos la tasa de cambio y es, ¿irá a bajar más o no o no bajará más, doctor López? Yo sé que eso es dificilísimo de predecir y de especular, y si se pudiera especular estaríamos millonarios todos, pero ¿cuáles son las tendencias? Entonces, Camila, nosotros hace más o menos un mes habíamos dicho, sabiendo que pues las proyecciones son visiones del estado actual de cosas, es difícil o imposible predecir lo que va el futuro como tal, pero hace un mes habíamos dicho, es probable que el peso colombiano se acerque a los 3.800, incluso algo por debajo. Ya digamos, no sé si el de los 3.800 lo superamos. Yo creo que el impulso que hemos visto en estos días también está asociado muy puntualmente a algunos flujos. En el entendido que es imposible garantizar o pretender que tenemos la bolita mágica hacia dónde va, yo sí creo que en esta inercia podemos bajar a los 3.700. Tampoco lo veo bajando mucho más, porque repito, buena parte de lo que se está configurando es más de carácter temporal. Son algunos flujos, es este diferencial de tasas de interés. Y en la medida que el año siga transcurriendo, que el Banco de la República vaya bajando las tasas de interés, que la misma economía se vaya reactivando y por tanto pues veamos mayor apetito por importaciones, por recuperar algo de esa demanda que ha estado de capa caída en los últimos trimestres, pues mecánicamente eso va a generar unos flujos de mayor apetito por el dólar y por tanto pues nos deberían devaluar. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que podría pasar? Que sí sigamos todavía en un episodio de apreciación, podríamos llegar a los 3.750, 3.700, pero creo que de ahí nos podríamos estabilizar y las cuentas que hacemos nosotros para nuestras proyecciones es que al final del año estaríamos volviendo a niveles del 3.900, 4.000. O sea, Ana Cristina, que si va a comprar, compre ahorita, es lo que le está diciendo el doctor López más o menos, porque si baja no bajará mucho más. Y a pagar la tarjeta de crédito, además. Ese es un punto muy importante porque todos inconscientemente tendemos a especular con estos temas. Y parte de nuestra labor en los centros de pensamiento es hacer educación financiera y es, uno no debería estar especulando con este tipo de cosas. Claramente yo creo que hay unas señales de compra, sí, pero repito, la idea para la audiencia general no es ponerse a especular, sino preguntarse, bueno, tengo algún proyecto en dólares, ¿cómo voy a ir cómo lo voy a lograr? Quiero un proyecto de inversión en dólares, ¿cómo lo voy a lograr? Quiero un proyecto de diversificación, ¿cómo lo voy a lograr? Y es ese tipo de cosas la que es muy difícil porque todos tenemos la tentación de, bajó y el experto dijo que bajó, entonces hay que comprar, pero lo que es más sensato es planearse unos proyectos, planearse unas metas y ser juiciosos con esas metas y con esos proyectos. Me quiero viajar, quiero hacer un viaje en diciembre o el año entrante. Bueno, ¿cómo voy comprando dólares para que finalmente pues llegue tranquilo ese momento en diciembre y yo diga, bueno, ya tengo los dólares de mi viaje? Lo mismo con un proyecto de inversión, lo mismo con un proyecto de diversificación. Entonces sí, creo yo que es un buen momento de compra, sí. Luego, entonces, resulta que va a 3.500 y alguien de la audiencia llama y Camila, el experto se equivocó y lo compré a 3.700, me pifié, está a 3.500. Esa es la mentalidad que hay que tratar un poco de evitar. Es decir, uno tiene que tener unas metas y unos objetivos de cómo va a llegar ahí. Señor López, mire, me quisiera devolver un poco a lo que usted nos decía, que ya los inversionistas ponderan más los anuncios del gobierno y que por eso pues ya no hay como esas respuestas tan fuertes por esa ponderación de los anuncios. Y le pregunto si esto es solamente el manejo económico o también habla muy bien es de la institucionalidad colombiana, es decir, que se ve a Colombia como un país seguro porque tiene instituciones seguras y firmes, pues que a pesar de lo que pase, pues son instituciones firmes, ¿o usted cómo lo ve? Sí, y quizás, y eso sale mucho en los informes de los grupos de investigación, de los bancos que siguen a Colombia, incluso el informe del Fondo Monetario Internacional de su artículo 4 así lo ilustra, y es, los inversionistas extranjeros reconocen que hay una institucionalidad en el país. Claramente sabemos que todos
todos los países tienen retos, tienen dificultades, pero creo que hay un reconocimiento que a veces incluso es más claro cuando uno habla con un inversionista extranjero que cuando habla con alguien local, y es que Colombia es una democracia con pesos y contrapesos, que hay instituciones que digamos le dan vía o canalizan muchas de estas discusiones de política económica. Entonces, por ejemplo, con el tema de las reformas, los inversionistas estaban muy preocupados por la agenda de reformas del gobierno, y cuando el gobierno arrancó, recordemos que, por ejemplo, la reforma tributaria tuvo un trámite muy rápido, muy ágil. Recuerdo mucho, por ejemplo, el Partido Liberal diciendo había una línea roja, si esas líneas rojas se cruzaron, los inversionistas estaban entonces en ese momento diciendo, bueno, aquí vienen otra serie de reformas económicas, y si el gobierno pues simplemente va a pasar las versiones más radicales, pues nos preocupa cuál va a ser el efecto económico de esas reformas en Colombia. Con el transcurso de los meses, lo que hemos visto es que, claro, por ejemplo, se cayó la reforma de la salud, hay una discusión de enmendar y mejorar la reforma pensional. Entonces los inversionistas le están dando un crédito a la institucionalidad colombiana en ese y muchos otros aspectos, con la Corte Constitucional, con el Consejo de Estado, que a veces quizás a nivel local no discutimos lo suficiente o no le damos ese tipo de importancia. Y para ellos es muy claro que la institucionalidad de Colombia, si bien es susceptible a mejorar muchísimo, tiene unas fortalezas muy grandes, y eso también les da una tranquilidad a la hora de pensar el futuro del país. Señor López, hace unos días el Fondo Monetario Internacional destacó el buen manejo de la política macroeconómica de este gobierno, aplaudió la eliminación de los subsidios a algunos combustibles, y entonces, claro, esto contrasta pues con otras miradas que se tienen dentro del país. Pero, por ejemplo, me quiero remitir a una columna de opinión que sacó el señor Salomón Kalmanowicz con respecto al empleo, que si bien pues no tiene unas cifras que uno diría hay un gran contraste y está terrible el asunto en materia de empleo, pues ahí sí es como una lectura de que hay algo que se está gestando y que se va a notar el impacto negativo más adelante, y también a un trino que sacó el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre el ahorro, en el que está diciendo que Colombia ha tenido en 2023 el menor nivel de ahorro desde 1960. Entonces, que son otros dos indicadores de ver la realidad de la economía, que muestran que aunque haya algunas cifras que parecen favorables, en realidad hay como un caldo de cultivo debajo de todas ellas que después va a revertir en cifras que van a ser muy desfavorables. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo empezaría diciendo que a mi modo de ver no hay ninguna divergencia sustancial entre el análisis que hace el Fondo Monetario Internacional y el que hace la mayoría de analistas económicos, e incluso nuestros propios análisis de ANIF. Y menciono algunas cifras. La proyección de crecimiento del Fondo Monetario es exactamente, y coincide a nuestra cifra de 1,1%. Hay unas cifras muy parecidas en las proyecciones de inflación, hay unas cifras muy parecidas en las proyecciones de déficit de cuenta corriente. De hecho, quizás algo que es un poquito más técnico, y me tomaría algún momento explicarles a la audiencia, pero en el mismo informe del Fondo Monetario Internacional, una cifra que es realmente preocupante, y es que ellos están viendo el crecimiento potencial de la economía en los próximos años bajo. Están hablando de un crecimiento para este año de potencial de 2,3, y para el año entrante incluso más bajo de 2. Y ese crecimiento potencial, sin entrar en todos los tecnicismos, es quizás como cuál es la tasa aspiracional de la economía colombiana en este momento, y es una proyección muy baja. Entonces, el informe del Fondo Monetario Internacional le hace justicia a lo que también nosotros hemos reconocido desde ANIF ha sido una muy buena política, aunque muy impopular, de eliminar los subsidios a la gasolina, y creo que pues en eso también hay concordancia. Pero el mismo informe está advirtiendo sobre unos años de bajo crecimiento y unos riesgos que ellos lo hacen de manera muy explícita, asociados a el fenómeno del Niño, la incertidumbre con las reformas económicas y lo que ellos llaman posibles errores de calibración en las políticas públicas. Entonces yo no veo tanta divergencia entre el informe del Fondo Monetario y la mayoría de las lecturas que estamos teniendo a nivel local.
Creo que a veces simplemente pues hay unos énfasis y por ejemplo pues es entendible, el gobierno toma el informe y quizás subraya los puntos más optimistas, como es usual en cualquier gobierno. Los analistas un poquito más ácidos podrán subrayar quizás el énfasis en los riesgos. Pero en última, yo lo que veo aquí es una lectura que hace el fondo, que es equilibrada, reconociéndole al gobierno lo bien que ha hecho, pero reconociendo que estamos en una coyuntura donde hay muchos riesgos. Ellos lo subrayan de manera particular, dicen, esta es una coyuntura con riesgos elevados, riesgos de crecimiento a la baja, riesgos potenciales de que la inflación sea más persistente. Y en ese contexto, pues estamos viendo efectivamente un 2004 con un crecimiento que es muy moderado. Nosotros tenemos un crecimiento de 1.1, que es exactamente la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional, y que claramente pues de materializarse pues va a ser muy retador para el mercado laboral. Y ahí pues lo conecto con lo que mencionabas en la columna de Salomón Kalmanovich, que es: este es un año donde probablemente vamos a empezar a ver un mercado laboral más complejo, más difícil, y pues esos son los llamados al gobierno de dinamizar muchos aspectos de la economía para que no lleguemos a esos escenarios de deterioro en las cifras del mercado laboral. Pues presidente de ANIF, José Ignacio López, mil gracias por toda esa pedagogía económica que está haciendo hoy con nosotros a propósito de la tasa de cambio y de la TRM, que está pues ya rodeando los 3.750. Un saludo especial y gracias por atendernos. Feliz almuerzo. Bueno, muchas gracias. Feliz almuerzo a todos también.